Roman Reigns está listo para ir a la guerra con Daniel Bryan en una lucha por el campeonato universal. Y si el jefe de la mesa gana, el líder del movimiento del sí será desterrado de SmackDown. Además, Apollo Crews enfrentará a Big E en una revancha por el título intercontinental muy esperada. ¿Vas a salir para aceptar el reto? Y 5, 6. Oye, el hombre te ha rescatado en cuanto problema has tenido. Y uno pensaría que tú vendrías también auxiliando, No es cierto, le está diciendo Bryan a Roman que no sale. ¡Qué cobarde Reigns! En la encuesta del programa anterior les preguntamos: ¿crees que Daniel Bryan debe abandonar SmackDown? La respuesta fue un lapidario 70-30 por el sí a que Daniel Bryan abandone SmackDown. Sí que son malos, Hola a todos, yo soy Quetzal y Bullies y esto es lo que pasa ahora en WWE. Hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Se me olvidó algo. When you lose, Sí, que digo, cuando pierdas. I don't ever want to see you again. Yo no quiero volver a verte nunca I want you más. to disappear. Quiero que te I want you to desaparezcas. vanish. Quiero que te I don't ever wanna desvanezcas. see your No te face quiero volver a on ver my a show, ti ni a and I tu don't cara ever wanna en see mi you show. float on Jamás SmackDown. quiero verte flotar por Ever SmackDown. again. Do you understand Jamás. me? Nunca más. ¿Lo entiendes? O sea que si pierde, ¿se acabó Bryan? Tendría que desaparecer del mapa. Oye, le cambió la cara. Acepto. El jefe de la mesa pone las reglas y Daniel Bryan baila a su ritmo. Roman Reigns se encogió de hombros ante Cesaro en SmackDown la semana pasada y directamente lo humilló diciéndole que no era nadie. Y entonces presentó un desafío por el campeonato universal, una vez más para el líder del movimiento del sí. Pero no todo lo que brilla es oro. El desafío vino con una pequeña triquiñuela. Si Bryan pierde, será desterrado de SmackDown para siempre y su movimiento del sí olvidado. La barba casi suma otro momento icónico en WrestleMania a su legendaria carrera, pero Roman Reigns no lo permitió. Destrozó a Edge y a Bryan, los apiló, los cubrió y los derrotó. Finalmente el spoiler que había dado el jefe de la mesa se hizo realidad cuando se cerró el telón en la vitrina de los inmortales. Roman Reigns se siente muy seguro y lo expresó en redes sociales con un mensaje lapidario. No nos agradas, pero te estimamos. Ahora es tiempo de que te vayas. Sinceramente, el más top. Quien también tiene una idea bastante definida es el consejero especial del jefe de la mesa, Paul Heyman, quien ayer estuvo en el brunch de WWE y dio un pronóstico muy particular. Tomorrow night on SmackDown will be the last time you ever see Daniel Bryan on SmackDown. Roman Reigns is going to smash him. Roman Reigns is going to destroy Daniel Bryan. Roman Reigns will put an end to the Yes Movement. And Roman Reigns will rid SmackDown of the presence of Daniel Bryan. And that's not a prediction. That's a spoiler. Romperá los pronósticos Bryan esta vez mientras lucha contra el jefe tribal por el campeonato universal y su carrera en la marca azul. Con este campeonato. Porque yo planeo ser el campeón. Y ahí está Big E atacando a Apollo brutalmente y la estrella contra un baúl y después de darle duro con el puño en la rodilla. Apollo Crews consiguió el campeonato intercontinental de una manera poco ortodoxa, pero Big E todavía tiene los ojos puestos en recuperar su preciado campeonato. Con la ayuda del comandante Aziz, Crews emergió de la lucha de tambores nigerianos en WrestleMania con el oro y comenzó su reinado con una victoria oportuna sobre Kevin Owens. Big E no estaba nada contento con esta situación, ya que el peso pesado del positivismo se consideraba el primero en la fila para una revancha por el título intercontinental y dejó claras sus intenciones con un brutal ataque al campeón en backstage, asegurando así una lucha titular esta noche. ¿Recuperará Big E el oro o el reinado de Crews ganará fuerza? No te pierdas este choque de poderes por Fox Sports esta noche. Entrate de todo esto y mucho más cuando SmackDown estará en vivo por Fox Sports. 7 p.m. México, Colombia, 8 p.m. Chile y 9 p.m. Argentina. Y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este.